Bien, ¿cómo están, hermanos? Dios me les siga bendiciendo en el nombre del Señor Jesús. Algunas iglesias han estado comentando de que se sienten seguros de su salvación al leer la carta de Pablo en Romanos 8, 29 y 30 y Efesios 1, 4, cuando Pablo dice que fuimos escogidos o elegidos antes de la fundación del mundo y también fuimos conocidos por Dios y fuimos predestinados, fuimos justificados, llamados y glorificados, de acuerdo a Romanos 8, 29 y 30 y Efesios 1, 4. Entonces la pregunta de algunos hermanos que quieren estar seguros si al ser elegidos, escogidos, predestinados, llamados antes de la fundación del mundo es sinónimo a tener nuestra seguridad de salvación segura en Cristo. Pues yo voy a dar respuesta a esa pregunta. ¿Ok? Así que Dios te bendiga, hermano, y vamos a comenzar con dos preguntas que yo tengo aquí en una pizarrita pequeña, porque también voy a estar hablando en este primer video. En este primer video voy a estar hablando Evangelio según San Juan 3:16. ¿Ok? Evangelio según San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo, único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna, más tenga vida eterna. Bien, pero antes de yo ir a Evangelio según San Juan 3:16, que ya mismo en breve momento más luego voy a entrar ahí, voy a responder dos preguntas que tengo aquí, ¿ok? Y entre estas dos preguntas que voy a responder, solamente una voy a responder y la otra pregunta la voy a responder en la parte 2. ¿Por quién murió Cristo? ¿Ve? ¿Por quién murió Cristo? ¿Por Israel solamente? ¿Por un grupo que es Israel? ¿O por los gentiles pecadores de todo el mundo? ¿Por quién murió Cristo? ¿Por Israel solamente o por todos los gentiles pecadores de todo el mundo? Esta pregunta la voy a contestar en la parte 2 del video. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la parte 2 del video voy también a responder otra pregunta, que es si en el Antiguo Testamento los hombres fueron salvos de la misma forma y la misma manera que hoy en día somos salvos en Cristo Jesús, en el Evangelio de Cristo Jesús. Si la fe en el Antiguo Testamento es la misma fe para salvación que la misma fe en un Salvador, en Cristo Jesús, en la cruz. Es lo mismo. Pues entonces vamos a responder esa pregunta en el video 2 y también esta pregunta la vamos a responder también en el video 2. Mientras tanto, ahora, en esta parte de una, voy a responder si Dios escogió y eligió a los pecadores para salvación, para que todos los pecadores fueran salvos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ok? Así que vamos entonces a responder esta pregunta. Y las otras preguntas las vamos a dejar para la parte 2. Y en este mismo video, cuando termine, pues vamos a ir a Juan 3:16. Ok, bien.
Yo quiero que ustedes entiendan que el plan de salvación se encuentra solamente en una promesa de un Salvador, en Cristo Jesús. Y que el plan de salvación no se halla basado a una elección. No, no. Cuando se trata de perdón de los pecados y de nuestra salvación de nuestra alma y de seguridad de salvación, nosotros tenemos que enfocarnos a la obra redentora de un Salvador en la cruz. ¿Ok? Quiero enseñarles a ustedes que cuando se trata de salvación de nuestra alma y perdón de los pecados y de que nunca alcanzaremos condenación, de que nunca alcanzaremos un infierno o una condenación, de que nunca alcanzaremos el castigo. Todo eso, para usted sentirse segura o seguro, todo eso se enfoca en la cruz de Cristo, mediante su muerte y mediante su resurrección y mediante su sepultura, cuando fue sepultado Cristo, y también mediante el derramamiento de sangre. Escuchen, listen, atiendan, para que ustedes se sientan seguras o seguros que ustedes no van a encontrar condenación de su alma o castigo o infierno, como quieran llamarle. Ustedes tienen que mirar y enfocar a un Salvador, Cristo en la cruz, y creer que Cristo les puede a usted librar de la condenación, creyendo en la muerte y en la resurrección y en el derramamiento de la sangre de Cristo. Es ahí donde tú estás segura. Pablo nos dice en Efesios 1:13, que por haber creído en Cristo, usted ha sido sellado. Sellado en Cristo. Y ser sellado indica que tú le perteneces a Cristo. Él te sella indicando que tú eres propiedad de Él y le perteneces a Él y que tú estás seguro en Cristo. El sello viene siendo la garantía y la seguridad de que tú le perteneces a Él. ¿Tú me entiendes? Pablo también nos enseña en Colosenses 3, versículo 1 y 2, diciendo que nosotros, nuestras vidas, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser está escondido, guardado o escondido en Cristo. Eso significa que tu vida está escondida y protegida por Dios y está segura en Cristo. En eso tú deberías de enfocarte para que tú no tengas nunca temor. Ahora, si tú crees eso, si tú amas a Dios y crees en el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús por la fe, tú eres salva. Vamos entonces a responder la pregunta de algunas personas que dicen que si Romanos 8, 29 y 30 y Efesios 1, 4 es estar seguro de que fuimos elegidos para salvación, seguro. Y si Cristo, la salvación y perdón de pecado se basa en una elección. ¿Será verdad eso? Vamos a empezar. En Romanos 8, 29 y 30, Pablo empieza diciendo a los que conoció. Y esa palabra conoció está basada a la presciencia de Dios. ¿Ve? Vamos a escribirlo aquí. A la presciencia de Dios. Presciencia. A la presencia de Dios. Aquí está. La palabra presencia. ¿Ok? La palabra presencia. No es presencia, es presencia. Hay otra palabra que también
es muy interesante, que tiene que ver con la palabra omnisciencia. ¿Ok? Omnisciencia. Omnisciencia. Parece ser que la pizarra es pequeña y no me da el espacio. Omnisciencia. Como la pizarra es pequeña, no me da el espacio para terminar la letra, pues le falta la A. La omnisciencia. Y la omnisciencia tiene que ver con unos de los atributos de Dios, como la omnipotencia, omnisciencia, por lo menos uno de los atributos de Dios. La omnisciencia es que Dios lo sabe todo, al igual que la omnipresencia, de que Dios previamente conoce la vida del hombre. Antes de la creación del mundo, Dios conoce la vida de todos los pecadores. Y quiero que ustedes entiendan algo. Quítese la idea de que Pablo está hablando, Romanos 8, 29 y 30, de que Pablo está hablando de que Dios eligió y escogió a la iglesia, a la futura iglesia. Eso no es correcto. Pablo está hablando de que la elección de Dios escoger, cuando dice nos escogió o nos eligió, cuando dice escoger, eligió o seleccionar, Pablo se está refiriendo que Dios escogió a todos los pecadores del mundo, ¿verdad? Bajo su conocimiento. Primero viene el conocimiento. Dios conoce a todos los pecadores del mundo. No podemos llamar que Dios nos conoció y nos escogió a nosotros, la iglesia, antes de la fundación del mundo, porque la iglesia se forma cuando venga un Salvador. ¿Ok? La iglesia se forma cuando venga la cruz. Antes de la cruz no había iglesia, no había formación de iglesia. ¿Ok? La iglesia se forma de aquellos pecadores que Dios de antemano conoce. ¿Y conoce de qué manera? Conoce que esos pecadores del mundo entero, Dios conoce si esos pecadores van a creer, pero van a creer en un Salvador, en una cruz, en una promesa de cuando venga un evangelio. ¿Ok? Quiero que usted se sienta segura y seguro de su salvación. Porque si nosotros como iglesia pensamos que nos podemos sentir segura o seguro de que somos salvos por haber solamente de que Dios nos escogió, nos eligió, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó antes de la fundación del mundo, quiero darte una noticia. Estoy casi seguro que probablemente muchos de ustedes todavía no son salvos o no son perdonados sus pecados. Porque para que nosotros, los creyentes, seamos salvos y perdonados, no se basa en una elección y en una predestinación y en un llamamiento a lo que Él llamó y a lo que Él glorificó. No. La salvación se basa en que los pecadores del mundo crean en un Salvador, Cristo muriendo en la cruz, y que ellos sean perdonados sus pecados y ellos crean en Cristo. Por eso quiero que ustedes entiendan el plan de salvación. El plan de salvación tiene que ver con derramamiento de sangre. Donde quiera que tú veas una cruz con un Salvador crucificado, muriendo y siendo sepultado y siendo crucificado con los clavos, ¿verdad? Y siendo derramando su sangre, y tú creyendo en el mensaje que ese evangelio ofrece, en el mensaje que el evangelio da para que le hablemos a los pecadores, si tú lo crees, ahí es el evangelio y ahí estamos salvos. Así que Pablo no está hablando
en Romanos 8, 29 y 30 y en Efesios 1, 4, Pablo no está hablando nada que tenga que ver con la cruz, la sangre, la sepultura. Tan solo Pablo nos está motivando a que Dios conoce de antemano a todos aquellos pecadores que Él conoce si esos pecadores van a creer en el sacrificio de un Salvador en el Evangelio. Cuando venga el Evangelio y cuando venga Cristo en la cruz. Por eso es que Pablo pone en primer lugar a lo que Él conoció. Entonces, ¿cómo Cristo elige? ¿Cómo Dios escoge? ¿Cómo Dios escoge? Pues Dios escoge a base de su conocimiento. Dios conoce a los pecadores que van a creer. Y Dios sabe quiénes van a creer porque Él los conoce ya de antemano. Él es Dios. Y como Dios conoce la vida de los pecadores completos, no está hablando de iglesia. Así que no se enfoque en iglesia. Ya yo se lo dije. No se enfoque en iglesia porque la iglesia se forma cuando los pecadores creen en Cristo. No podemos adelantar la iglesia. No podemos nosotros adelantarnos a la iglesia. Porque la iglesia se forma cuando los pecadores creen en Cristo. Y Cristo coloca a los pecadores que han creído en Cristo y han sido perdonados. Cristo los llama iglesia. Cristo los llama el cuerpo de Cristo, pero eso es cuando los pecadores creen en el Evangelio. Por lo tanto, Pablo está diciendo que la única forma que Dios conoce, que Dios elige, es cuando Dios conoce de antemano que esos pecadores del mundo hayan creído. Y como Dios los conoce así, pues entonces si ya Dios los conoce que han creído, Dios entonces decide predestinarlo. ¿Por qué Dios decide predestinarlo? Porque previamente antes Dios los conoció. Dios conoció que todos esos pecadores han creído. ¿Qué pasó con los pecadores que no han creído? Pues Dios los conoció a ellos que ya ellos eran condenados. Pero ¿por qué esos pecadores ya Dios los había conocido que ellos eran condenados? Sencillo, porque no creyeron. Eso es sencillo, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Fueron condenados porque no creyeron. Y si Dios conoció a aquellos pecadores que ya sabía Dios que ellos creyeron, Dios decidió predestinarlo. Y al conocer que ellos iban a creer, que ya creyeron, Dios decide llamarlo. ¿Y por qué Dios los llama? Pues Dios los llama porque ya de antemano, ya Dios conoció a esos pecadores que iban a creer. Por eso Dios decide predestinarlo y llamarlo. Entonces, ¿por qué Dios decide justificarlo? Lo mismo, por el conocimiento, porque Dios conoció a esos pecadores que ya creyeron en Dios, pero es a través del Evangelio. No es un simple creer separando el Evangelio. Por eso quiero que tú te examines bien. Examínate. Si tú piensas que usted es salva y salvo y tienes seguridad que eres salvo a base de que Dios te escogió para tú tener seguridad que eres salvo, pero te olvidas del conocimiento de la cruz del Evangelio y el mensaje que ofrece Cristo de creer en el Evangelio, yo creo que no todos son salvos. Necesitan creer en Cristo y conocer el mensaje del Evangelio y creer para que entonces fueran salvos. A base de la elección de Dios, Pablo nos está enseñando que una vez los pecadores del mundo hayan creído en Cristo y Dios los haya conocido y los haya elegido y los haya predestinado y los haya justificado y los haya llamado, eso, lo que Pablo está queriendo decir es que nosotros tenemos una seguridad y una paz de que al haber creído en el Evangelio, en la cruz, en un Salvador, Pablo nos da una esperanza. No solamente yo acepté a Cristo, sino que también por haber aceptado a Cristo, Dios ya me había asegurado que yo también soy salva.
Al Dios conocerte a ti, que tú ibas a creer en Cristo, Dios te hace saber a ti que esa salvación que tú ibas a recibir a través del Evangelio, no solamente tú la recibiste en el día, en el año, en la fecha, en el mes, en el tiempo que tú aceptaste a Cristo. Dios te asegura que ya tu salvación también Dios te había llamado. Tú aceptaste a Cristo de corazón y creíste en el mensaje del Evangelio porque ya Dios te conoció. Y eso es un gozo para tu vida. Pero quiero decirte que el mensaje del Evangelio como tal no se basa en una elección, se basa en la cruz. Tiene que haber derramamiento de sangre. Tiene que haber derramamiento de sangre. Tiene que haber una sepultura. Tiene que haber una resurrección. Tiene que haber un Salvador crucificado. Y tiene que haber un pecador que crea en el mensaje del Evangelio para que ellos oigan. Porque si eso no es eso, si eso no será, entonces la elección no tiene sentido de salvación. ¿Ok? La elección, la predestinación, no hay sangre. Pero ¿dónde hay sangre? ¿Dónde hay propiciación? ¿Dónde hay sangre para justificar y perdonar los pecados? ¿Dónde está la cruz? Pues enfócate en eso. Si tú te enfocas en eso, ya tú eres salva y tú eres salvo, ¿ok? Eso es seguridad de salvación. Enfócate en creer que Cristo perdonó tus pecados. Vamos a pausar. Voy a pausar un momentito. Vamos ahora a hablar Evangelio según San Juan 3:16, ¿ok? Evangelio según San Juan 3:16. Y vamos a leer, ¿ok? Yo puedo seguir hablando, lo que pasa es que no quiero perder mucho tiempo, discúlpenme, ¿ok? Bien, dice Evangelio según San Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ahora vamos a ir por partes, por fracciones, ¿ok? Pero Dios amó tanto al mundo. Okay. En algunas versiones dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí en esta versión dice de esta manera. Pues Dios amó. Juan está aquí expresando el amor de Dios derramado a través de su Hijo Jesucristo. Y quiero decir algo claro, que hay una diferencia entre el amor del Padre en el Antiguo Testamento en comparación con el amor de Cristo, su Hijo, el amor de Dios que es en Cristo es su Hijo, derramado en los pecadores del mundo entero. Hay una diferencia. Vamos a empezar primero con el amor del Padre. El amor del Padre en el Antiguo Testamento era un amor sujeto a condiciones. Y todo lo que se habla de condiciones es, haz esto y Dios te amará. Dios te aceptará. Tú estarás bien con Dios. Pero el amor del Padre en el Antiguo Testamento se basa en un amor sujeto a condiciones. Y esa palabra condición es condición a la ley, a los mandamientos, a la actitud, a la conducta, al comportamiento. Se basa en un amor en obras. El amor del Padre en el Antiguo Testamento no tiene relación a un Salvador Jesús. Quiero que lo comprendan. ¿Me escuchaste bien? El amor del Padre en el Antiguo Testamento no se basa y no tiene ninguna relación con una cruz, con la sangre, con los clavos de Cristo, con la crucificación. Porque en la crucificación de Cristo está la salvación. Pero entonces el amor del Padre en el Antiguo Testamento está basada a una obediencia bajo la ley. Y Pablo dice que bajo la ley nadie será salvo y justificado. Porque en el Antiguo Testamento no había salvación. Pablo nos dice en el libro de Gálatas capítulo 3 que el Antiguo Testamento era una sombra hasta que venga lo verdadero, que es la fe. El Evangelio estaba guardado en el Antiguo Testamento. El Evangelio estaba escondido antes de la fundación del mundo también. Sí, estaba escondido, pero no había sido revelado. Es lo que Pablo expresa en Gálatas capítulo 3. Hasta que vino el cumplimiento del tiempo de que Cristo se manifestó a través del Padre.
Entonces Juan está expresando, mira cómo es el amor de Dios. ¿De qué manera es el amor de Dios? Es lo que Juan expresa. Mira cómo es el amor de Dios. Juan le dice, porque de tal manera está expresando cómo es el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que fue derramado en Cristo para salvar a los pecadores. Entonces, el amor de Dios en el Antiguo Testamento es un amor basado y sujeto a condiciones porque no había una cruz. Pero el amor mismo del Padre derramado en Cristo es mucho más valioso. Mucho más valioso porque aún siendo pecador, los pecadores, Cristo decidió amar a los hombres pecadores en la condición de ser pecador, muy opuesto al Antiguo Testamento, muy opuesto. En el Antiguo Testamento Dios estaba mirando a los hombres que no pecaran y a que cumplieran la ley. Es muy opuesto. Pero en el Nuevo Testamento el amor de Dios derramado en Cristo, el amor de Cristo Jesús a los pecadores del mundo, es un amor que cuando los pecadores deciden aceptar a Cristo y creer en Cristo, el amor de Cristo decide salvarlos y perdonarlos y justificar sus pecados, no tomándole en cuenta a ellos los pecados. Muy opuesto y contrario al amor del Padre en el Antiguo Testamento. El amor del Padre en el Antiguo Testamento no salva a ningún hombre, no salva la salvación salvífica, no perdona los pecados, porque no había un Salvador. El amor del Padre, Juan está expresando y Juan está distinguiendo. Juan está distinguiendo en qué se basa el amor del Padre, pero en un Salvador. Y Juan distingue el amor del Padre en el Antiguo Testamento entre el amor de Cristo Jesús a los pecadores del mundo. Y Juan distingue diciendo lo que Pablo dice en Romanos 5, 8 y 9. Romanos 5, 8 y 9, Pablo el apóstol dice, mira cuán amor es el de Cristo, que siendo pecadores, Cristo murió en siendo tu pecador. Siendo tu pecador. Y cuando Cristo muere y el pecador cree en Cristo, que Cristo puede perdonar sus pecados, Cristo puede salvarlo, Dios a través de Cristo y en su amor de Cristo, Dios no le toma en cuenta el pecado del pecador. Dios no pone condición. Dios no le pone condiciones al pecador para que crea en Cristo. Por ejemplo, condiciones de que tiene que bautizarse, condiciones de que tiene que ayunar, condiciones de que tiene que ir mucho a la iglesia, condiciones de que si deja de creer será salvo. No, Dios no le da condiciones al hombre, al pecador, sino que Dios le quita las condiciones. No le pone obras ninguna. Eso es lo que Juan está expresando. Mira cuán amor es de Dios a través de Cristo Jesús hacia los pecadores. Que no les tomas en cuenta sus pecados y no les tomas en cuenta sus debilidades. Que solamente Dios, Cristo, lo que quiere es que crea. Si el pecador cree, Cristo lo salvará en el estado que se encuentra como un pecador y en la condición de su debilidad lo acepta. Y eso es lo que Juan está expresando cuando dice, mira cuán amor grande es el amor de Cristo hacia los pecadores. Ok, cuando dice Juan, Dios amó tanto